Aprende en casa a través de la televisión. Levántate con energía y conéctate con la estrella. Prepara tu lápiz, bolígrafo y cuaderno, porque Meduca presenta Conéctate con la estrella. Hola, muy buenos días mis apreciados estudiantes. Estamos nuevamente una semana, su profesora de español, la profesora Milka Vázquez, esta vez con un tema muy importante, un tema que yo sé que les va a encantar, que es el género literario, la novela. Recuerden que estamos aquí todas las semanas en Conéctate con la Estrella, una iniciativa del Ministerio de Educación. Mis estudiantes de octavo grado a nivel nacional, que como siempre están comunicándose conmigo, de Darién, Veraguas, Bocas del Toro, Chiriquí, muchísimas gracias porque están pendientes de cada una de las clases. Y claro, estas jóvenes que no podemos iniciar la clase sin antes tomar en cuenta las normas o los cuidados de higiene que debemos tener cada día, como lo es el lavado constante de manos. Debemos estar pendientes en que cada momento hagamos algo, lavarnos las manos. Desinfectar, ya sea con cloro, ya sea con jabón, algún gel que tengamos en casa, lo que tengamos cerca. Y recuerden, jóvenes, algo muy importante, que debemos tratar de seguir manteniéndonos en casa. Si ustedes se cuidan, cuidan a todos los que están cerca de ustedes. Si ustedes permanecen en casa, siguen sus clases, realizan sus asignaciones, también están cuidando a sus seres más queridos. Permanezcamos todavía en casa. Muy bien. ¿Y qué vamos a lograr el día de hoy con este tema? Con el tema de la novela vamos un poco a desarrollar la imaginación, la creatividad a través de la lectura de la novela. Cuando uno lee, realmente uno se relaja. ¿Y qué momento más indicado para leer, para este momento, que una buena novela? Una buena novela de esas que a ustedes les gusta. Busquen la trama que les interesa. Bueno, ¿qué vamos a necesitar para este espacio? Claro está, un lugar, una posición muy cómoda en la casa. Cuando digo muy cómoda, una silla, su mesa, su libreta donde puedan tomar apuntes, y aquellos que tienen la guía, perfecto, su guía al lado, porque estos temas están en la guía. Tenemos ya la pluma, bolígrafo, lápiz, excelente. Muy bien, ahora vamos a recordar un poco de lo que hemos hecho la semana pasada. Recuerdan que yo la semana pasada, hace 2 semanas, llegué acá contándole esta historia de un hombre ya que se fue a la selva porque estaba enfermo y allá vio una tortuga. ¿Lo recuerdan? ¿De qué era eso? ¿Era una novela o era un cuento? Era un cuento, La tortuga gigante de Horacio Quiroga. Exacto, ¿se acuerdan que la tortuga él lo cargó en su lomo, lo regresó hasta Argentina? Bueno, fue muy lindo la solidaridad, la amistad que hubo allí entre el hombre y la tortuga. Luego, la siguiente semana, me inspiré y traté de expresar mis sentimientos a través de Ya no guardas las huellas de mis pasos, ya no eres mío, idolatrado Ancón. La personificación de cómo la señora doña Amelia Denis de Icaza, a través de esas líneas, le manifiesta todo ese sentimiento patriótico al Cerro Ancón. Habla prácticamente con él, cual centinela solitario y triste. ¿Eso qué era? Un poema. Y miren que hemos venido semana tras semana conociendo diferentes tipos de texto. Vimos el cuento, el inicio del cuento, el desarrollo. Luego vimos estas lindas palabras que llevan toda una rima y versos. Ahora miren, tenemos un tercer texto que es: regresa la enfermera con un frasco de medicamentos, una cuchara en una mano y un vaso en la otra. Se acerca la niña, pone el vaso en la mesita que se encuentra entre 2 camas y llena apresuradamente la cuchara con la medicina. La niña tose y convulsiona y vuelve a toser. La enfermera. Esto es un fragmento de la novela Ojitos de Ángel, del escritor panameño Ramón Fonseca Mora, muy conocido. Bueno, jóvenes, estas 3 grandes obras, que son 3 géneros distintos, pertenecen al género literario narrativo. El cuento es literario, la poesía y ahora que vamos a ver el día de hoy, la novela.
Muy bien, así que es importante recordar que estas tres grandes obras, cuento, poesía, novela, están agrupadas dentro de un gran género literario que es el narrativo. Aun cuando la poesía tiene una estructura en verso, pertenece al género, porque recuerden que el género narrativo, mis apreciados estudiantes, es aquel género donde el autor, el escritor, manifiesta su sentir, ya sea a través de la prosa, como lo es un cuento, o a través de un verso, como lo es la poesía. Muy bien, entonces, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Esta semana inicia la semana del libro, la semana de la literatura, así que vamos a ver la novela, el concepto de novela, los elementos de la novela y la estructura de la novela. Pero antes de ver la novela, nuevamente vamos a recordar ese concepto de géneros literarios. ¿Qué comprendemos nosotros o durante todas estas 2 semanas que hemos visto cuento, poesía? ¿Qué es eso de géneros literarios? Bueno, son cada una de las categorías o las clases en que se pueden ordenar las obras según rasgos en comunes. Cada uno de estos géneros busca la belleza de la palabra y como tal cumple con ciertas características. El autor expresa su emotividad, expresa la realidad, ya sea o la imaginación. Hay muchos escritores que deciden, voy a hacer una novela histórica, porque quiero contar los sucesos que vivió mi país a través de una novela. Y es una novela histórica, pero también tenemos novelas de caballería, tenemos novelas, digamos que románticas, de ficción, mucho. Ahora está muy de moda la novela gótica, a las personas que tienen mucha tendencia a leer. Bien, entonces una de las características también que tiene el género literario es que se refieren tanto al escritor como al lector, a la sociedad en general, porque el escritor siempre trata de reflejar algo. También dentro de cada género lírico o cada género literario tiene sus rasgos característicos. El cuento tenía sus propios rasgos, la novela tiene sus propios rasgos. Muy bien. Ahora retomamos este mismo esquema que hemos estado viendo durante las clases anteriores, que es el género literario y sus 3 grandes grupos. Primer grupo, el narrativo, del cual hemos visto la leyenda, el cuento, la poesía y hoy vamos a ver el tercer grupo que es la novela. Y hemos finalizado con todo lo que es la narrativa y dentro del género lírico, la poesía. Nos queda por ver el género dramático. Así que repaso nuevamente, estamos en género literario, dentro del género literario, la narrativa. Se dice narrativa porque son aquellos hechos que se cuentan con una secuencia narrada, predominantemente narrativa, como lo es el cuento, la novela y la leyenda. Luego tengo un segundo bloque que es el lírico. Ahora sí, ¿están listos, jóvenes? Estamos en la clase de género literario, la novela, 8º grado, estamos en Conéctate con la Estrella, género narrativo. El género narrativo tiene como propósito, como ya les había dicho anteriormente, presentar un hecho en el que se altera la voz del narrador y la de los personajes. Muchas veces él se incluye, otras veces no. El escritor o el que escribe le cuenta algo a alguien que es su audiencia y para ello se vale de narraciones, se vale de descripciones, de diálogos y argumentos que reflejan un mundo real o imaginario. Ahora sí llegamos a nuestro tema. Ya anoten en la parte de literatura, recuerden que el cuaderno de español algunos lo tienen subdividido. Bueno, estamos en la parte de literatura y estamos viendo la novela. ¿Cuál es el concepto que hay de novela? Dentro del diccionario de la Real Academia se manejan distintos conceptos de novela, que es lo que les estoy presentando en este momento. El primer concepto que tienen que es una obra narrativa de cierta extensión. Claro, porque si la comparamos con el cuento, usted un cuento se lo puede leer, se sienta en una tarde, a más tardar un día usted se puede leer un cuento. La novela no, la trama de la novela es un poquito más extensa. El autor te atrapa pero muy lentamente. Regresa, nuevamente cuenta la historia,
te regresa, te describe algún paisaje, algún suceso importante, hasta que por fin ya lo finaliza. Pero la extensión, digamos que en cuanto a extensión, la novela es más extensa que el cuento. Según el diccionario también, según el DELE, es un género literario narrativo, ¿se dan cuenta? Porque el hecho se cuenta a través de una secuencia narrada. Con precedente en la antigüedad grecolatina, se desarrolla a partir de la Edad Moderna, es decir, que la novela ya tiene mucho tiempo. Es una ficción o mentira en cualquier materia. Por eso se dice que la novela también puede ser una ficción en cualquier área disciplinar. Es decir, yo puedo escribir una novela histórica, yo puedo escribir una novela basada en animales con personajes que no son seres humanos. Bien, entonces recuerden, muy importante, que deben tener claro el concepto de novela. Y ustedes en la guía de español que tienen en sus casas, que el Ministerio de Educación les ha ofrecido, está que la novela es un producto escrito de acción creativa. Miren, acción, porque aquella persona que se sienta y decide día tras día plasmar sus palabras en una hoja para llevárselas a un lector es una persona creativa, que enlaza varias historias, porque él tiene que darle a veces vida a seres inanimados o a veces tiene que crear un conflicto alrededor de uno o varios temas. Por eso es que es extensa, porque él tiene que mantener su tema, pero a la vez agrega temas nuevos con los personajes y las situaciones reales o imaginarias que desea desarrollar en dicha historia. Esta definición o este tema de la novela, si tienen la guía, busquen la página 61, que ahí está el tema de la novela. Muy bien. Ahora, como todo género de escritura, cumple con ciertos elementos. Recuerden lo que les dije la semana pasada. Un género cumple con una silueta, con una estructura, y les decía la vez pasada, cuando ustedes ven, había una vez, ustedes dicen, profesora, eso es un cuento. Si ustedes dicen, primero caliente el agua, segundo vierta la pasta, tercero, ¿eso qué es? Una receta. E iniciamos a reconocer los textos a través de su silueta. Panamá, 21 de septiembre, eso profesora, eso es una carta. Y a medida que vamos viendo, reconocemos el texto por su estructura, por su silueta. Entonces, la novela, como género de escritura, en este caso literario, cumple con una silueta, cumple con elementos. Y algo que caracteriza a la novela son el narrador, que está relacionado con las voces que cuentan los hechos, y hay diferentes tipos de narrador, ¿verdad? Tenemos el testigo, el narrador protagonista, y el que no participa, sino que solo describe, ¿verdad? En este caso. Tenemos también los personajes, no pueden faltar. Una novela sin personajes no puede ser. Puede ser la mamá, el hijo, el señor, la amiga, dependiendo de la trama que se desarrolle. Los personajes son los seres reales o imaginarios, ya, que toman parte de la narración. Según el papel que desempeñan dentro de la narración, pueden ser, hay dos personajes, el principal o el protagonista, como ocurre en todos los acontecimientos de novela, y siempre hay una persona que le hace la vida imposible, que trata de que la cosa no vaya bien. Ese es el antagonista o el malo, como le decimos, de la novela. También su protagonista como personaje principal tiene aliados. Y claro está que el antagonista también. El argumento. ¿A qué me refiero cuando hablo del argumento? El argumento es muy importante como elemento de la novela porque allí es donde está el trama, el tema central. ¿De qué trata la novela? Bueno, trata de la amistad. Bueno, trata de una novela histórica también. Acontecimientos que ocurren a los personajes organizados de manera lógica en el tiempo. Entonces, estos tres primeros elementos son muy importantes, jóvenes. Anoten. Elemento 1, narrador. ¿Listo? Elemento 2, personajes. Y elemento 3, argumento. Saben ustedes que cuando leen esas novelas que tanto les encanta, hay una voz. Hay una voz que cuenta.
y esa voz utiliza personajes. Muy bien. Y hay un argumento, es decir, ¿de qué trata la novela? Está interesante. Yo recuerdo, no hace como 2 años, pero en mi caso ya como adulta, ustedes como jóvenes les gusta otra trama de José Saramago que se llama Las intermitencias de la muerte. Y yo me quedé así como que, ¿quiénes serán los personajes de las intermitencias de la muerte? ¿Y qué trama ocurre allí? Era un misterio, ¿ya? Otros 2 elementos que no pueden faltar es el tiempo. Cuando uno lee, por ejemplo, El último Catón, que es una novela de las más vendidas, el tiempo en que se desarrolla esa novela es ya de hace muchos siglos, es una novela antigua, entonces uno como lector se tiene que ubicar en ese momento. Por eso es que el tiempo constituye el momento en el que transcurre el relato, ¿ya? El último Catón es una novela que habla de muchas cosas ocultas que se dicen que hay y que nosotros no conocemos en Roma. Entonces es tan interesante conocer esas cosas a través de la novela y uno se traslada, entonces ya no puedo ver estos edificios modernos, sino que veo ciudades antiguas, estrechas. El espacio comprende los distintos escenarios donde se desarrolla la obra, ¿verdad? Tenemos también muchas obras panameñas y no puedo dejar de mencionar El ahogado, que es una obra de un autor panameño que tiene un poco también de misterio, una trama muy, a veces de miedo. Vamos, anoten lo que siempre les he dicho. Es muy, pero muy importante, jóvenes, que reconozcamos la estructura de la novela. La novela tiene un inicio, un desarrollo y un desenlace. ¿Bien? El inicio, como su palabra lo dice, es el momento en que se describe el escenario, se presenta el personaje. El nudo se complica, se pone interesante, es cuando ya no podemos soltar el libro. Y el desenlace es cuando ya nosotros rápidamente queremos saber por fin qué fue lo que sucedió. Miren que esta estructura de la novela, ¿a cuál se parece? ¿A la receta? ¿Al texto expositivo? ¿A la noticia? No, al cuento. El cuento también tiene un inicio, tiene un desarrollo y tiene un desenlace. La novela, como género muy interesante, tiene una secuencia, que es lo que le he venido diciendo. La secuencia es predominantemente narrativa. Cuando digo que es narrativa, es que los hechos son contados y se apoyan de descripciones, se apoyan de diálogos. Bien, miren acá, les tengo un ejemplo de descripción. Volviendo a lo del ataúd, que en realidad es el asunto que nos atañe. Mucho se dijo y mucho se exageró. Unos contaban después que el ataúd era de ébano, traído de África, y tenía las agarraderas de oro puro. Miren ese ataúd. Otros aseguraron que estaban forrados de sándalo para terciopelo de tapiz. Don Manuel había colocado abultados fajos de billetes de a 10 y 20 dólares para llevarse su plata en su último viaje. ¿Esa novela qué le suena? Ese es el ataúd de uso de nuestra gran escritora panameña Rosa María Britton. Es bien interesante, se las recomiendo. Miren que ustedes ya no solamente, si no tienen el libro en físico, lo pueden descargar. Ustedes tienen la oportunidad ahora de su dispositivo, bajar cuanta novela exista. El ataúd de uso es súper interesante. Y no puedo dejar de mencionar este amigo que está acá que le dice ta y ta, dijo Sancho. Que la hija de Lorenzo Corchuelo es la señora Dulcinea del Toboso, llamada por otro nombre Aldonza Lorenzo. Y él decía, eso es un tono irónico porque recuerden que Don Quijote veía a Dulcinea como esta reina hermosa, esta mujer elegante, que era brillo, que era la mujer de su vida. Y Sancho le dice, ¿cómo? Pero si esa es Aldonza Lorenzo, una mujer corriente. ¿Por qué le hacía ver a su amigo que estaba equivocado? Entonces Sancho dice, esa, le dice Don Quijote, esa es la que merece ser la señora de todo el universo. Miren qué lindo trata Don Quijote a Dulcinea. Y Sancho nuevamente insistía, bien la conozco, dijo Sancho. Y él quería decirle que estás equivocado, esa mujer no es tan hermosa como la ves, pero Don Quijote la veía radiante. Entonces ahí está el diálogo que se da en la novela, eso es lo que a veces es un poco picaresco, ¿ven? Ahora,
Antes de seguir acá, quiero presentarles o quiero compartir con ustedes un video de una profesora, la profesora Rosa de Chiriquí, que nos quiere contar su experiencia que ha tenido con la lectura del Principito. Así que los invito a ver el siguiente video. Buenos días, estudiantes. Soy la profesora Rosa Fuentes. Hoy les voy a hablar sobre la novela del Principito. Les voy a hablar sobre los personajes. El personaje principal es el Principito, quien es aquel que recorre diversos planetas. En esos planetas encuentra diferentes personajes. Tenemos el rey. El rey siempre muestra una actitud de autoridad, solo está para dar órdenes. También está el hombre ebrio, que está sumergido totalmente en los vicios. El hombre de negocios. Este hombre está muy ocupado contando sus monedas. Es una persona muy materialista. También está el farolero. Él está excesivamente ocupado y dedicado a su trabajo. El geógrafo, quien dice conocer todo sobre su planeta, cuando no es cierto. El hombre vanidoso, que solo espera la admiración de las demás personas. También tenemos otros personajes, como la flor. La flor es el personaje que hace conexión con el Principito. El Principito la cuida, la protege y llega a tener un sentimiento tan profundo como es el amor. El personaje del zorro, en este caso, ellos también entablan esa conexión profunda y esto llega a convertirse en una maravillosa amistad. Con la novela del Principito, o a través de los ojos del Principito, podemos ver que como adultos nos hemos olvidado de esa niñez, de esa imaginación, de ese mundo de ilusiones, porque estamos tan ocupados, aferrados a lo material, que no nos damos cuenta de lo que realmente nos produce la felicidad. Me quedo con esta frase del Principito: lo esencial es invisible a los ojos. Muchas gracias. ¿Qué les pareció? Gracias, profesora Rosa. La profesora Rosa labora en un colegio en Chiriquí. Ella se ha leído y le encantó, así como a muchos, el Principito, la imaginación que tenía. Miren cómo una persona hace para ubicarse en el lugar de un niño y narrar a través de ese momento. Y cómo los adultos veían lo que el niño dibujaba. A veces nos pasa, a veces mi hijo me dice: mamá, ¿te gusta? Juan Isaac tiene 5 años y él dibuja a un Spider-Man, por ejemplo, y yo digo, eso parece como, sí lo es. Yo le digo, sí, excelente, te quedó hermoso, porque desde sus ojos ese es su héroe. Pero nosotros como adultos, claro que vemos las cosas más reales, pero no debemos quitar esa imaginación. Bien, al hablar de la novela, no podemos dejar de mencionar, jóvenes, que aquí en Panamá se celebra un concurso muy importante y es el Concurso Nacional de Literatura Ricardo Miró. Un concurso de prestigio, donde grandes escritores panameños, ya sea que viven aquí o vivan en el extranjero, participan. En este concurso hay diferentes categorías: cuento, novela, poesía, ensayo. Es un prestigio que una obra pueda ser leída por este panel de expertos que revisan esto. Y no puedo dejar de mencionar el premio, es una maravilla, ¿ya? La novela que ganó en el 2016 fue La puerta de arriba, de Rogelio Guerras Ávila. En el 2017 no hubo premio. En el 2018 está Diario de un poeta despechado, de Javier Medina Bernal, y Crónicas del Solar, de Pedro Crenes Castro. Pedro Crenes Castro es el último ganador el año pasado. Él vive en España, pero es panameño y puede participar. Tienes que ser panameño, tu obra, puedes utilizar un seudónimo, pero es una novela muy bien trabajada. Recuerden que la novela no es que yo necesito que el personaje cumpla, diga algo, debo cumplir con esta secuencia. Su novela debe tener un inicio donde atrapa al lector,
una parte que se complica y luego cierro. Muy bien. Ahora voy a compartirles. Sé que les es difícil en casa leer estos fragmentos de Soñar con la ciudad de Ramón Fonseca Mora, pero nada más les traje para compartir, porque la novela es extensa, como se los dije. Por ende, no es como el cuento, que lo podemos leer aquí mientras estaba en clase. Dice que en el cielo se clausuró una llave y la lluvia abandonó la región. En el cielo se clausuró una llave. ¿Qué quiere decir eso? Como que se cerró una puerta y la lluvia abandonó la región, no llovió más. Miren las letras, el lenguaje literario que utiliza el escritor para decir que ya no llovía. Eso es sequía. Se clausuró una llave en el cielo. Al principio Juan no se preocupó. Él dirá, bueno, serán 1 o 2 días que dejó de llover. Estaba acostumbrado a esos cambios de clima. Eso sucede en nuestro país. De repente son 3, 4 días que llueve. O de repente 1 semana y ni una gota de agua. Así que Juan, ahí sale nuestro principal, no es el principal, pero ya es un personaje. Son como una niña caprichosa. Miren la comparación que hace él con el clima. Que a veces se asoma a la ventana al llamado de su pretendiente y a veces no. Y los dejamos esperando. Cuando suceden, las nubes cubren el cielo por varios días y súbitamente desaparecen. Y uno mira el cielo y dice, va a llover. Se pone todo oscuro, pero no llueve. ¿Ven? Como si hubiera sido llamada a acudir rápidamente al otro lado de la tierra. Se fue la lluvia. Entonces el agua se pierde por 4, 5, 10 días. Y cuando menos se lo espera, retoma cargada de furia, es decir, viene ese temporal. Es como a veces dicen de manera muy informal, es que viene un aguacero, tremendo aguacero. Como un ejército con deseos de venganza y descarga sobre la tierra, rayos, truenos y cantidades inmensas de lluvia, y anegan todo y convierten la tierra dura, compacta, después de tantos días del sol, en una arcilla maleable, ideal para esculpir figuras. Soñar con la ciudad es lo primero que nos presenta, es el escenario de la vida en el interior. Esto ocurre en la provincia de Veraguas. El autor toma ese escenario del campo, es una familia. Manuel tiene 5 hijos, María, ellos vienen a la ciudad, sucede mucho. Ya muchas personas se trasladan del interior hacia la ciudad. María se pierde acá en la ciudad. Luego cae en manos de un extranjero. Juan regresa a su casa sin su hija. No sabe qué decirle a su esposa porque ella lo ve como la figura de la casa. Pasa el tiempo, la hija no aparece. Los hermanos deciden venir a buscarla, pero nunca habían llegado a la ciudad. Los que vivíamos en el interior nunca veíamos la ciudad, nos imaginamos algo asombroso, los edificios, los autobuses, y más ellos que vivían en un pueblo del interior muy apartado de la civilización. Entonces allí se ve el tema de la sequía, un poco el tema de la pobreza, luego que vienen a la ciudad, se pierden en todo lo que hay, no saben la parte de la comunicación, son personas ingenuas en cierta forma. Entonces no les voy a contar todo para que les quede la curiosidad de qué le pasa a María. ¿Será que regresa o no? La siguiente obra es de un escritor chileno, Historia de una gaviota y del gato que le enseñó a volar. Esta es lindísima. ¿Cómo un gato va a enseñar? Bueno, mira acá, bancos de arenques a babor. Le dice una gaviota. Los personajes acá son todos animales. Van todas y dice, banco de arenques. Arenques son estos peces que se ve que saltan en el mar, entonces las gaviotas van y las toman. Se lo voy a contar muy rápidamente en vez de leerlo. Sucede que acá tenemos 2 personajes y Kenka, que es una gaviota que desobedece el grupo, queda atrapada en el mar, como ellos dicen, de petróleo. Era el mar oscuro, el mar negro. Ella queda atrapada en petróleo y sus demás amigos, su grupo se va y la abandona. Ella se encuentra con este gran gato negro, grande, dice que era, y él la rescata.
la rescata del mar, del petróleo, pero cuando la ve ya ella estaba prácticamente herida y allá hay un mensaje profundo que es la contaminación del mar con el petróleo. Su gran amigo, el gato negro, la ayuda, pero sucede que ella le dice, yo sé que voy a morir, pero voy a poner un huevo, pero prométeme algo, ¿ya? Prométeme algo. 1, que no te comerás el huevo. 2, que lo cuidarás. Y 3, que le enseñarás a volar. Y él le dice, ¿cómo? Yo si soy gato lo voy a enseñar a volar. Bueno, es bien linda la historia porque al final el gato con sus otros amigos gatos nace la gaviota, ¿ya? Y le dicen Afortunada. Ese es el nombre de la protagonista, Afortunada. Y ellos logran enseñarle a Afortunada a volar. ¿Y por qué le dice? Cada quien tiene que aceptarse como es. Y cuando tú realmente te atreves a volar, es cuando eres libre. Entonces, esa novela se la recomiendo. Dice que es desde 8 años hasta los 80. Así que todos estamos en esa etapa. Ahora les voy a recomendar también un video de un escritor de Barcelona, español, que tiene obras. Yo sé que ustedes están de 14, 15, pero les va a encantar. Una de esas obras, porque habla del cementerio de los libros, es excelente, se la recomiendo. Veámoslo. La obra de este autor barcelonés es el retrato de sus obsesiones, la metanovela, enfermedades, los incendios, dragones, autómatas, muñecos y maniquíes rotos. Su peculiar estilo repleto de enigmáticos personajes y ambientes gótico-fantásticos no solo le ha convertido en un autor rápidamente identificable, sino que también le ha reservado un puesto en la literatura universal, confiriéndole numerosos premios alrededor del mundo. 5. Rosa de Fuego, 2012. Cuento corto que narra el origen del cementerio de los libros olvidados, lugar de suma importancia para sus posteriores novelas. El relato se sitúa en la Barcelona de la Guerra Civil y se centra en la aparición de una joven estrangulada en el piso de un jugador famoso justo cuando el FC Barcelona inició una gira por México, siendo el punto de mira de los golpistas. 70 años después, el mexicano Pablo y una chica barcelonesa llamada Rosa tratarán de reconstruir aquellos sucesos con la finalidad de descubrir la verdad sobre sus propios familiares. 6. La sombra del viento, 2001. En una noche de Barcelona de los años 40, Daniel Sempere es llevado por su padre a el cementerio de los libros olvidados. Allí, Daniel escogerá un libro llamado La sombra del viento, que junto a su misterioso autor Julian Carax terminará cambiando su vida. Acompañaremos al protagonista en su particular investigación, recorriendo todos los rincones de la ciudad en una confusión entre realidad y fantasía. 7. El juego del ángel, 2008. En la turbulenta Barcelona propia de los años 20, David Martín, un escritor obsesionado con un amor imposible, se reencuentra con el misterioso Andreas Corelli. Este le propone un trato. Si escribe un libro para él, podrá curar el cáncer terminal que padece su amada. Para ello contará con la inestimable ayuda de Isabela, una aspirante a escritora. Sin embargo, no se trata de un libro cualquiera. Corelli se propone fundar una nueva y polémica religión. 8. El prisionero del cielo, 2011. Un extraño personaje amenaza con desvelar los secretos de Fermín, el íntimo amigo de la familia Sempere, y se resuelven muertes hasta ahora no resueltas. Daniel Sempere entenderá que su vida está destinada a enfrentarse con la mayor de sus sombras, la que inevitablemente está aflorando en su interior. 9. El laberinto de los espíritus, 2016. Daniel Sempere se encuentra sumido en un abismo del que nadie es capaz de sacarle. Pese a eso, debe plantarle cara a un nuevo enigma mucho más profundo relacionado con el régimen, en el que se verá envuelto en un nuevo personaje, Alicia Gris. Un recorrido por el corazón de las tinieblas que desvelará la historia secreta y definitiva de la familia, aunque a un precio inimaginablemente alto. Bien, este escritor tiene obras muy buenas. Ahí está un poco la novela gótica, fantasía, allí hay un poco de todo. Así que también pueden buscar esos libros. Este libro lo tienen en internet. Ustedes con su celular anotan el link e inmediatamente le manda la novela y usted cada momento lee un poquito. Todos los días leemos un poquito y vean que les va a encantar. El mensaje de la amistad. Miren cómo los animales se ayudan entre ellos y en vez de que aparezca el hombre, ellos recurren al hombre una sola vez. Una sola vez, porque ellos decían, él nos hace daño. Y habla del ambiente, habla de la amistad, habla de querer volar, que aun cuando Afortunada, que es la gaviota,
fue criada por gatos, ellos le dijeron, nosotros somos gatos y tú tienes que aceptarte que tú eres una gaviota. Entonces ahí también hay otro mensaje, es que aceptarnos tal cual como somos. Muy bien, ahora vamos a activar un poquito nuestras ideas, porque en esta ocasión estuve aquí para lo de la novela, es para entusiasmarlo en la lectura. Bien, ¿qué similitud hay entre la novela y el cuento? ¿En qué se parecen? ¿En que ambos géneros son extensos? No. ¿En que predomina la secuencia narrativa o que pertenecen al género dramático? Es que las novelas son dramáticas y los cuentos también. No, son narrativas, la secuencia, es decir, cómo los hechos han sido contados es a través de una secuencia narrada. Y dijo y tal cosa y sucedió, ¿ves? Se narra. Es como parecido también a la noticia. Estructura de la novela. Claro, está la introducción o el inicio, el nudo y el desenlace. Y elementos de la novela están relacionados con la voz de los hechos, que es el narrador. Esta vez este taller ha sido bien corto porque lo que quiero animarlos es vamos a leer. Vamos a compartir en estos grupos de familia mensajes o frases ya de las novelas que hemos leído. ¿Qué aprendimos hoy? Que existen diferentes categorías o clases en las que se pueden ordenar las obras literarias y se agrupan en 3 grandes clases, que son narrativo, como lo hemos visto, novela, cuento, lírico, poesía, y que la novela pertenece al género narrativo, secuencia narrativa, y que como género cumple con una estructura, que es el inicio, el desarrollo y la conclusión. Claro está, nuevamente tengo mi recomendación para la casa. Veamos muy rápidamente esta joven, como ustedes dicen, youtuber, tiene su propio canal y ella comparte en su canal una novela que es El Entre Nosotras. Para las chicas, otra recomendación muy buena, muy linda la amistad. Veamos la referencia. Aquí les traigo un libro, se llama El Entre Nosotras de Anna Mears. Es un libro realmente importante. Tiene que ser especial, claramente, porque es el primer video en el que hablamos de lo nuestro. Así que les cuento la historia de este libro. El libro se trata, más que todo, me gusta porque se centra en la amistad de Liz y Claire. Claire para mí en realidad es la protagonista real de la historia. Pero es tan buena la manera en que la autora las une y junta esa amistad en el libro que las dos pueden llegar a ser como unas protagonistas juntas. Eso también lo podemos hacer. Vamos a leer un libro y subamos en nuestro canal qué tal les pareció el libro. Vamos a subir en nuestro estado qué tal pareció la novela. Vamos a celebrar esta semana del libro publicando frases de novela. Confieso que he vivido Gabriel García Márquez. Vamos a leer un poco de nuestra literatura panameña. Tenemos grandes escritores, tenemos A Soñar con la Ciudad, vamos a buscar un poco de ella. De repente no tenemos el libro en físico, no hay que salir a gastar. Tenemos un dispositivo, allí tienen todos, jóvenes, tienen una biblioteca completa. 100 años de soledad, ¿quién nos recuerda a Macondo? La metamorfosis, cuando este hombre amanece y amanece convertido en un insecto feo, horrible, él dice. Viaje al centro de la tierra, de Julio Verne. Muchísimas obras hay que podamos conocer desde casa. Estoy aquí con el apoyo de un gran equipo de patrocinadores que hace posible que Conéctate con la Estrella llegue hasta sus casas. Sé que querían que contara más novelas, yo les podría contar, le podía narrar otras novelas, pero quiero que quede con ustedes, que quede en ustedes, que me van a mandar en ese correo, profesora, leí un fragmento de tal obra, compartí con mi familia tal novela. Así que vamos a hacer uso de los estados para publicar novelas, para publicar obras panameñas, obras también de otros escritores. Así que se despide de ustedes la profesora Milka Vázquez, su profesora de español de 8º grado. Nos vemos la próxima.